Los celos en la relación entre Jungkook y Jimin son un tema intrigante y complejo que arroja luz sobre la dinámica emocional entre ambos. Jungkook en ocasiones muestra signos de celo de una manera sutil pero notable. A pesar de sus intentos por disimularlos, sus gestos y expresiones faciales a menudo delatan sus verdaderos sentimientos. Es evidente que Jungkook no se siente cómodo cuando percibe que alguien está acaparando la atención de Jimin, ya sea una persona externa o incluso uno de los miembros del grupo. Sin embargo, es esencial comprender que estos celos no surgen de un deseo de control o posesividad. Por lo contrario, están arraigados a un profundo amor y afecto hacia él. Jungkook valora la atención y el afecto de Jimin y se siente incómodo cuando ve que este afecto hacia él se dirige exclusivamente hacia otra persona. No es que no le guste que Jimin interactúe con los demás, sino que le causa incomodidad cuando su atención se centra únicamente en una persona en particular, dejándolo a él fuera. Este sentimiento de incomodidad es comprensible en una relación tan estrecha como la de Jungkook y Jimin, donde comparten una conexión emocional profunda. Jungkook puede anhelar la atención exclusiva de Jimin porque representa una confirmación tangible de la importancia y el valor de Jimin en su vida. El deseo de ser el centro de atención de la persona amada es natural en muchas relaciones, y Jungkook no es la excepción. Es crucial resaltar que estos celos no son destructivos ni tóxicos, más bien son una expresión saludable de sus sentimientos y una oportunidad para fortalecer su vínculo a través de la comunicación abierta y la comprensión mutua. En última instancia, estos momentos de celos pueden servir como una oportunidad para que Jungkook y Jimin profundicen su conexión y refuercen su compromiso el uno con el otro. En conclusión, los celos en la relación del J-Code son un aspecto natural y humano que refleja el amor, el apego profundo entre Jungkook y Jimin. Son una oportunidad para el crecimiento personal y la fortaleza de su vínculo, siempre y cuando sean abordados con empatía, comunicación abierta y respeto mutuo. Los momentos en los que Jungkook compite por la atención de Jimin son reveladores y es la dinámica emocional entre ellos. En particular, hay un episodio memorable en el que Namjoon hace reír a Jimin con algo que aparentemente no provoca la misma reacción en Jungkook. La postura de Jungkook y su mirada fija sugiere claramente que no está contento con la situación. Esta incomodidad se hace evidente cuando Jimin, al notar la expresión de Jungkook, deja de reír inmediatamente. Este momento nos ofrece una visión más profunda de Jungkook, mostrándonos un lado más vulnerable y quizás menos maduro de su personalidad. En ese entonces, Jungkook podría no haber tenido las herramientas emocionales para lidiar con sus sentimientos de envidia o incomodidad cuando la atención de Jimmy no estaba dirigida hacia él. Es una imagen de un Jungkook más joven, aún en proceso de aprender a manejar sus emociones y entender los complejos de la matiz de su relación con Jimmy. Es importante entender que este comportamiento no es exclusivo de Jungkook ni el único en su relación con Jimmy. Los celos y la necesidad de atención son emociones humanas y comunes, especialmente en las relaciones cercanas como la de ellos dos. Este episodio nos ofrece un vistazo a un momento de crecimiento personal para Jungkook, uno en el que probablemente aprendió a manejar mejor sus emociones y a comunicarse de manera más afectiva con el Jimin en el futuro. En última instancia, estos momentos de competencia por la atención de Jimin son parte de la compleja danza emocional entre Jungkook y Jimin, un reflejo de su vínculo único y de la profundidad de sus sentimientos que albergan el uno por el otro. Es a través de estos momentos de desafío y crecimiento personal que su relación se fortalece y se enriquece, llevándolos a una comprensión más profunda y una conexión aún más fuerte. Ahora hablemos de un momento durante la presentación que ofrece una ventana fascinante hacia la relación entre Jungkook y Jimin, destacando la complejidad de sus interacciones y la profundidad de su conexión emocional.
Esta es la situación. Vemos a Jungkook dirigiéndose a sentarse junto a Jimin. Jungkook imita la forma en la que Jimin está sentado, y este último se da cuenta y cambia de posición. Jungkook coloca una de sus piernas encima de la pierna de Jimin. Por otro lado, al sentarse junto a Jimin, lo primero que notamos es a Jimin mirar de una forma un poco extraña a Jungkook cuando éste se coloca a su lado. Observamos cómo lo mira. Jin también se acerca para sentarse con ellos y al parecer cada uno tenía su lugar designado y un nombre asociado. Jungkook en ese momento estaba ocupando el lugar que le corresponde a Jin, solo por estar junto a Jimin. Jin se da cuenta de esto y lo toma del brazo con la intención de hacerlo levantarse, porque ese no es su lugar designado. Sin embargo, Jungkook se muestra necio a querer ponerse de pie. Él no parece querer alejarse de Jimin y desde el gesto inicial, Jungkook seguía imitando la postura de Jimin hasta que su firme determinación de sentarse junto a él no pasa desapercibido. Cada detalle revela una historia de afecto y complicidad. La observación detallada de Jimin hacia Jungkook. La observación detallada de Jimin hacia Jungkook cuando éste se sienta a su lado es reveladora. La mirada de Jimin transmite una mezcla de cariño y admiración, y posiblemente un indicio de complicidad entre ambos. Es como si en ese breve instante se comunicaran sin palabras, compartiendo un entendimiento mutuo que va más allá de lo superficial. La intervención de Jin al notar que Jungkook está ocupando el lugar que le corresponde agrega una capa adicional de complejidad a la situación. Jin, como miembro mayor y una de las cabezas importantes en el grupo, muestra muchos aspectos y representa una figura de autoridad y guía para Jungkook. Sin embargo, Jungkook muestra una resistencia sutil pero firme ante los intentos de Jin por corregir la situación, lo que sugiere que su deseo de estar junto a Jimin supera cualquier otra consideración. El gesto de Jimin al recostar su cabeza en las piernas de Jungkook es profundamente íntimo y revelador. Esta muestra de confianza y familiaridad indica una conexión emocional y significativa entre ambos. Es un momento de intimidad compartida en un entorno público, lo que subraya la profundidad de su relación y su capacidad para encontrar consuelo y seguridad el uno en el otro en cualquier situación.